Lucas 7, mientras que van buscando allí. Seguramente han estado practicando lo que hoy en día llamamos el distanciamiento social. Ahora, qué nombre feo, ¿no? Distanciarse socialmente y por ende, algunos realmente se han distanciado socialmente. La definición, la intención era un distanciamiento físico para no contagiar o no ser contagiados en esta pandemia. Pero lo hemos llevado a un significado aún más allá, no solamente físico, pero social. O sea que la sociedad misma se está distanciándose de sí mismo. Quizás si tienes alguna dificultad con el distanciamiento social, hay una dieta que te pueda ser de utilidad. Quizás quieras comer ajo, 5 ajos diarios, no te va a ayudar en nada, pero nadie se te va a querer acercar. O aquí tenés también, parece, porotos y huevos, puede ser distanciamiento social garantizado. Hasta los animales saben bien cómo distanciarse físicamente. Algunas fotos que se han visto. Quizás el distanciamiento te haga cambiar tu fashion, tu moda. Entonces están las gorras de distanciamiento social y mujeres que hermosas que se verían, pueden lucirse hermosas y poder tiene el propósito funcional también de distanciamiento social al mismo tiempo. Llame ya. Quizás en esto te has vuelto experto ya en el distanciamiento social. Entonces las actividades de antes ya se hacen, ya sabes hacerlos como Batman aquí con distanciamiento social. El tema es, como dice aquí el meme, lo malo del distanciamiento social es que me gusta. Quizás algunos ya sienten eso. El tema con el distanciamiento social, hay algo de engaño, no a propósito, pero al distanciarse físicamente, también gente se engaña, se piensa que se tiene que distanciar socialmente y por tanto es siempre encerrados en la casa, ni una comunicación con nadie, un alejamiento de todo. Ahora, eso específico vamos a verlo en un par de semanas cuando vemos otro tema del farivirus. Pero uno de los engaños que presenta el distanciamiento social es que si se distancian socialmente no se van a contagiar para nada. El tema es, hay otros medios de contagio. Quizás te distancies de personas, pero no estás cuidando donde pisas, no estás lavando las manos, cosas así, entonces te contagias igual. Aún por haber mantenido la distancia, pueden pensar que están bien cuando la realidad es otra. Y esto en nuestra serie de Farivirus vamos a estar viendo lo de distanciamiento social. Hemos estado viendo esta serie Farivirus infectados con hipocresía religiosa. Y dando un paralelo al distanciamiento social, lo que vamos a hablar es el distanciamiento espiritual. Vamos a ver 2 enfoques del distanciamiento espiritual, una esta semana y la otra la semana que viene. El distanciamiento espiritual también es engañoso y de hecho vemos que nos distancia de Cristo y nos distancia de su obra en otros. Entonces quiero enfocarnos en uno de estos hoy, nos distancia de Cristo. Fíjense Lucas 7, quiero leer los 2 versículos por ahora, pero es para una introducción a la parábola, a la historia que Cristo nos cuenta aquí.
y lo que Cristo hace. En el versículo 36 del capítulo 7 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseos se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Padre amado, te pido por tu ayuda esta mañana al ver de tu palabra este distanciamiento espiritual que muchas veces es prevalente en nuestras vidas. Señor, para los que están escuchando, los que están viendo, cuando hay una real distancia donde nos alejamos de Dios, te pido, Padre, que los acerques a ti y a tu palabra. Ayúdanos a ver claramente lo que presenta tu palabra, Señor, para ayudarnos a mantener una comunión, un acercamiento con Cristo. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, pido esto. Amén. Cada uno debemos acercarnos a la obra de Cristo en la vida, a su poder en nosotros, debido a algunos aspectos de su poder vistos en el pasaje. Entonces quiero ver primeramente el distanciamiento espiritual nos aleja del poder de Jesús, su obra en nosotros. Es lo que vamos a enfocarnos hoy. El distanciamiento espiritual nos aleja del poder de Jesús. Ahora, vamos a ver el poder de Jesús demostrado en el contexto anterior. Desde el comienzo del capítulo 7, si ojean un poco desde el comienzo del 7, Jesús ha estado haciendo señas milagrosas. Ahora, sus milagros preceden esto, lo encontramos algunos en el 6, algunos en el 5 también, pero para dar un poco de, no vamos a tomar todo el tiempo de verlos, pero desde aún aquí del comienzo del capítulo 7, Jesús ha estado haciendo milagros. En el versículo 1 al 10, Él sanó al siervo de un centurión a distancia. Él ni estaba allí con el siervo del centurión, sino que le dijo al centurión, bueno, listo, ya está. El centurión demostró su fe al creer en Jesús y allí Cristo demostró su poder y su autoridad sobre la enfermedad. Él estuvo trabajando desde casa, supongo. Resucitó en el versículos 11 al 17. Él resucita a un hijo difunto de una viuda, demostrando su autoridad sobre la misma muerte. De allí, su reputación le precedía y le conocían como un gran profeta. De hecho, el versículo 16 al 17 lo dice así: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Juan el Bautista escuchó de los informes acerca de Jesús. Es interesante notar que cuando él escuchó de los informes acerca de Jesús, Mateo 11 nos dice que él estaba en prisión. Entonces, mientras que estaba preso, él escucha y manda a algunos de sus discípulos a preguntar. Manda a sus discípulos a preguntarle si en verdad era el Cristo, el Mesías prometido. Mientras que estuvieron con él, mientras que los discípulos de Juan estuvieron con Jesús, Jesús sanó a muchos enfermos. Y eso lo vemos allí
allí comenzando el versículo 18 en adelante. Aquí Juan el Bautista estaba preso, estaba en una circunstancia fea, lo cual lo hizo dudar un poco de el Mesías, de Jesús. El estar alejado del ministerio de Cristo produjo en él una angustia que lo hizo dudar. Mientras los discípulos estuvieron con Jesús, Él sanó a muchos enfermos, plagados, a ciegos, endemoniados. La respuesta de Jesús lo confirma al reflejar las profecías acerca del Mesías que conocían del profeta prometido. Isaías 35, 5 al 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan, decirle que lo que han visto es el cumplimiento de esta profecía, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y allí entonces le confirma a ellos, sí, soy el Mesías prometido, anda a decirle a Juan el Bautista eso. Y cuando ellos se van, Cristo exalta el ministerio de Juan el Bautista, hablando de cómo él había sido grandemente usado por Dios, dando lugar a que muchos, incluso, si se fijan en el versículo 24 en adelante, incluso algunos, en el versículo 29 dice, todo el pueblo y los publicanos, recuerden esa palabra, incluso los publicanos oyeron, glorificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, o sea, arrepintiéndose con la esperanza del reino de Dios. Los fariseos rehusaron creer el mensaje de Juan el Bautista que decía que el reino de Dios ya está y preparaba el camino para Jesucristo. Aquí en el versículo 30, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, ellos escucharon el mensaje, pero no querían nada que ver. Jesús les reclama que la inconstancia que los fariseos es lo que lo impide participar en el reino de los cielos. Nos dice el versículo 31 al 35. Y les repite un reclamo que ellos tenían de él. Ellos le acusaban y lo llamaban el amigo de publicanos y de pecadores. Y era una excusa que ellos usaban para rechazar a Cristo. Entonces vemos su poder allí demostrado y dando oportunidades para también echamos un vistazo a que Jesús ministraba y servía a quienes los fariseos no querían nada que ver. Vamos a enfocarnos un poco en ese aspecto la semana que viene, pero esta semana quiero que nos fijemos más a profundo en los próximos versículos. Vemos aquí que el poder de Jesús comienza a ser cuestionado. Fíjense en la cena que tuvo lugar. Uno de esos fariseos que escucharon el mensaje de Jesús, elevando el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento para el reino de Dios y la esperanza en el Mesías, quien Jesús era. Y este fariseo llamado Simón, luego sabemos en el pasaje, quería escuchar más de Jesús. Quizás era porque estaba interesado, un poco curioso, o quizás quería ver si realmente era un profeta o no. Entonces le invita a una cena en su casa. Ahora, ellos habrían estado quizás en un patio abierto, ¿sí?, comiendo un banquete.
donde los de afuera podrían ver y escuchar los hombres importantes hablar. De hecho, en la cultura era permisible que los de afuera, personas comunes de la calle, pudieran entrar después de la comida para escuchar la conversación en la mesa, porque eran hombres importantes. Una mujer anónima entra trayendo consigo un perfume. Ahora, ella no debemos confundirla con María de Betania, de Juan 12. Esto es otra situación, pero algunos apuntan a que podría ser María Magdalena, o sea, María de Magdala, mencionada en el próximo capítulo, en Lucas 8:2. Ahora, ¿qué hace ella? Entra esta mujer, se pone detrás de Jesús y empieza a llorar. En llanto de arrepentimiento, enjuaga los pies de Jesús y limpiándolos con su propio cabello, ungiéndoles con un perfume que ella había traído. Sabemos que son llantos de arrepentimiento por cómo Cristo habla de perdón luego y perdona los pecados de la mujer. Y el hecho que haya vertido un perfume, algo más precioso de su día. Ellos no podían llamar a su representante de Natura y, hey, vi tu catálogo, me quiero este pedido y esto. No era altamente disponible en ese tiempo. Pero habla de lo importante de su acción y su aprecio al Salvador, algo tan valioso que lo derramara para ungir los pies del Salvador. Y al limpiar los pies con su cabello, nos comunica la importancia tan grande del Salvador en comparación con algo de tan gran importancia para la mujer, especialmente en ese tiempo y cultura. Quizás obviamente no soy uno para hablar mucho de pelo, entiendo eso, pero lo que sí he notado, se observa que mujeres hoy en día, hay menos mujeres hoy en día que se realmente preocupan de que su cabello es algo increíblemente valioso para ellos. Es una cosa más. Pero mujeres aún así, ahora hay más hombres que se preocupan demasiado un poco por su pelo. Yo no, obviamente no tengo esa carga. Pero mujeres, imagínense, están en una cultura donde no tienen asfalto, sus calles de tierra, usan sandalias abiertas, calzado abierto. Entonces está todo ese polvo, toda esa tierra, enjuagan los pies y usas tu mismo cabello que has estado cuidando por tanto producto que le pongas, sabes que eso no es tan saludable a los pies, al cabello. Entonces era algo especialmente valioso y algo importante y muestra un aprecio inmenso para esta mujer a Jesús. Y al besar los pies de Jesús era una señal de sumo respeto a Cristo y de suma humildad de su parte. Fíjense la acusación del fariseo. En el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo, pensando dentro de sí mismo, o sea, dijo para sí, pensando dentro de sí mismo, apuntó a la declaración acerca de Jesús siendo un gran profeta. ¿Sí? El pueblo le dice que es un gran profeta. Si realmente fuera un gran profeta, sabría qué tipo de mujer sería esta. Él acusó el discernimiento de Jesús por permitir que una mujer así, pecadora, le fuera a tocar, aún hablar. Su lógica hubiera sido algo similar a esto, nos cita un comentarista aquí.
Si Jesús fuese un profeta, sabría qué tipo de mujer era esto. Si supiera qué tipo de mujer era, entonces no le dejaría acercarse a él, pero como le deja acercarse a él y aún tocarle, no es ningún profeta y no hay que reconocerle como tal. Más que probable era la lógica del fariseo. El pasaje la describe a ella como una mujer de la ciudad, que era pecadora. Y el fariseo también la identifica así. No se define el pecado de esta mujer, pero aún Jesús, con su intercambio en el pasaje referente al perdón, confirma que en realidad era pecadora. O sea, esto no era un invento del fariseo. Ella era una mujer con una mala reputación y toda la ciudad lo conocía. La acusación del fariseo a Jesús era una acusación repetida de los fariseos a Cristo. Fíjense, en el mismo libro de Lucas lo vemos repetido. En Lucas 5, 29 al 32. Esto es cuando llama a Mateo como su discípulo. Mateo era un publicano, coleccionaba, la gente judía le pagaba impuestos a él para los romanos. Era una persona odiada. Dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el capítulo 7 que estuvimos viendo, el versículo 33 y 34, Jesús está reclamando a los fariseos diciendo, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, los fariseos, no le podías ganar a los fariseos, no importa qué hacías, estaba mal. Y Lucas 15:1, se acercan a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En el contexto sabemos que en Lucas 14 y 15 también los líderes religiosos estuvieron allí. Y allí en Lucas 15 tenemos este desarrollo de la moneda perdida, la oveja perdida y al final el hijo perdido, el hijo pródigo, que termina esa serie de 3 historias con el hermano mayor que no celebraba el retorno de su hermano perdido. Jesús específicamente hablando a los fariseos en su actitud, pero su ofrecer de gracia y misericordia y perdón era para los que lo necesitaban. Y los fariseos no les gustaba eso, entonces lo llamaban, lo acusaban, amigo de pecadores. La acusación era en base que Jesús dejaba que los marginados de la sociedad se le acercaran y él ministraba a ellos. Los marginados en la cultura judía eran algunos de los siguientes. Como menciona el pasaje, los pecadores eran aquellos quienes, de acuerdo con la tradición judía, no seguían la ley o a la interpretación de los fariseos de la ley, o las tradiciones de los fariseos tampoco. Esto podría incluir personas paganas como los romanos, podría incluir personas como la prostituta, como ladrones, malhechores, adúlteros. Entonces, si eras conocido o algo de eso, eras conocido como pecador. Los publicanos, como Leví, Mateo, eran vistos como traidores y enemigos del pueblo de Israel porque coleccionaban impuestos para el gobierno romano. El gobierno romano estaba oprimiendo a Israel y Israel tenía que pagarle impuestos. Entonces, lo que hacía Roma era despreciativo lo que hacían. En vez de poner romanos a coleccionar impuestos, ponían a judíos para coleccionar impuestos con su escolte romano.
Entonces Leví o Mateo, uno de los discípulos de Jesús, era publicano antes de seguir a Jesús. En Lucas 19, 1 al 10 tenemos la historia de Zaqueo y él era jefe de los publicanos. En la mayoría de los casos cobraban de más para forrar sus propios bolsillos. Entonces había una corrupción allí. Otro grupo de marginados también eran los leprosos, distanciados del pueblo de Israel para no contaminar a otros con su lepra. Debían anunciarse a distancia para advertir del peligro de contagio. Ellos ya venían practicando el distanciamiento social hace rato. Y muchos veían su enfermedad como una maldición de Dios por una vida pecaminosa. Jesús los sanaba y en muchos casos los tocaba para sanarlos. En el resto del pasaje aquí en el capítulo 7 vamos a ver el poder de Jesús confirmado. El versículo 40 empieza así. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Y ahora presenta una parábola que un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía, un acreedor, un prestamista, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces aquí la parábola presenta a dos deudores. Ambos son incapaces de pagar la deuda. La única diferencia entre ellos es la cantidad de la deuda. Uno tiene 10 veces más que el otro. Ambos fueron perdonados de su deuda. La palabra perdón viene de la misma palabra traducida gracia. Entonces ambos fueron literalmente graciados. Jesús pregunta al fariseo quién fue quien expresaría mayor amor y devoción por la deuda perdonada. Y el fariseo responde así en el versículo 43. Pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Entonces el fariseo responde identificando la razón por la diferencia en la reacción sería por la diferencia del alivio recibido, la mayor deuda perdonada. Ahora fíjense esto. Vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Captaron eso? Jesús, mirando a la mujer, le habló a Simón. Entonces, imagínense ese punto incómodo, imagínense siendo Simón, donde la persona que te está hablando ni te está mirando, sino fijo en la mujer, quien recién había expresado un amor y devoción a él. Simón responde al reclamo personal del fariseo con una explicación verbal de la acción de la mujer y lo compara con la falta de acción del fariseo. Fíjense el versículo 44 al 46. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Que Simón no proveyó agua para que se lavara los pies. Era una práctica tan necesaria como darle un vaso de agua a una persona que viene a casa. Bueno, antes de la cuarentena, cuando venía a casa, alguien decíamos: ¿quiere mate? Ya es algo regular. Ahora hay otras formas que tenemos que hacerlo. ¿Quiere su mate personal?
Pero aquí la práctica necesaria para la cultura de calzado abierto y caminos de tierra era el lavado de pies. Ahora, una casa, quizás una casa de más noble, tendría un sirviente o un esclavo que hubiera hecho esto para los invitados. O si no, el invitado, el anfitrión dejaría un fuentón con agua y una toalla quizás alrededor de la puerta para que el mismo invitado pueda lavar sus propios pies. Pero Simón no proveyó nada de esto, pero la mujer se rebajó a hacerlo con algo preciado, su perfume y su cabello. Para una cultura que evaluaba el ser hospitalarios, el fariseo había fracasado en demostrar la hospitalidad en esta simple costumbre. Simón no le dio beso de saludo a la mano del maestro, que también es tradición de respeto en la cultura judía. Pero la mujer le besaba los pies de forma constante. El tiempo del verbo aquí de enjugaba y besaba expresa una acción continua. Simón no le había ungido su cabeza con aceite, otra costumbre cultural que traía refresco al invitado. Pero la mujer, equivalente a, toma, dame tu abrigo y lo guardo. Algo tan simple. Y Simón no lo había hecho, pero la mujer usó su preciado perfume para ungir los pies de Cristo. Todo esto Jesús explica que es una acción de la mujer en respuesta a ser perdonada mucho. No es simple gratitud, sino que es darse cuenta de qué tan grande deuda le había sido perdonada y expresar tan grande devoción hacia quien le perdonó. No era perdonada por causa de su acción, sino que la acción surgió del gran perdón que había recibido. La acción de amor era consecuencia directa del cambio hecho en ella. Una de las razones por la que se piensa que era María Magdalena, quien es mencionada unos versículos después, de hecho lo tienen ahí en el versículo 2, hablando de que Cristo iba por ciudades, aldeas, predicando, anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, y versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena o de Magdala, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana Jiménez, creo, y otras muchas que le servían sus bienes. Entonces habían mujeres juntos con los discípulos que seguían a Cristo. Pero María Magdalena era una de esas mujeres, y por algunas razones es por lo menos razonable pensar que ella quizás es la mujer anónima que se explica en el capítulo 7. Se le menciona de nombre, pero en forma destacada de las otras mujeres, mencionando específicamente su condición antes de Cristo. Ahora, aunque no nos clarifica ni define la situación de la mujer en capítulo 7, si fue María Magdalena o alguna de las otras mujeres mencionadas que fueron sanadas de enfermedades y de espíritus malos, entonces podemos llegar a entender bastante bien que el cambio que Jesús hizo en ella, por lo tanto, su gran amor y devoción por él. Jesús entonces alaba la acción de devoción de la mujer hacia él. Fíjense el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por implicación, desprecia el prejuicio del fariseo y su falta en recibirlo. O sea, le dice a Simón, ella actúa así porque un gran peso le fue levantado, una gran carga le fue levantado, una gran deuda le fue perdonada. Por eso actúa así. Y intima, vos no actuás así.
No ves una gran carga levantada de tus hombros. No ves una gran deuda pagado y perdonado de tu parte. Porque me tratás como me tratás. En lo más básico de la hospitalidad judía, has fracasado. Entonces él resalta ese prejuicio del fariseo en cómo hace esta comparación. Porque hace la comparación entre las acciones de los dos en los previos versículos y menciona el gran amor y perdón de la mujer en contraste con el pequeño amor y por ende pequeño perdón de aquel, intimando al fariseo. Cristo tiene el poder para conocer lo que está pasando dentro de cada uno. Él vio lo que estaba pasando en esta mujer. Él vio lo que estaba pasando en el corazón de este fariseo. Su poder también está para perdonar. Fíjense en el versículo 48 y 49. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Allí, frente al fariseo incrédulo, prejuicioso y sus otros invitados, Jesús declara que los pecados de la mujer habían sido perdonados. El tiempo del verbo indica algo pasado con continuación en el presente. Literalmente, tus pecados han sido perdonados. La declaración de Jesús sirve como una proclamación pública de una realidad personal de esta mujer, de lo que ella ya sabía, de lo que le impulsó a esta acción de devoción. Ya no podía ser clasificada como pecadora. Ya había sido perdonada. Ya no le podían llamar más mujer pecadora. Al oír esto, los invitados empezaron a preguntarse quién era que podía perdonar pecados. Pues era sabido que solamente Dios pudo perdonar los pecados. Ahora, en el capítulo 5, cuando Cristo sana al paralítico, primero le dice, acá en el versículo, capítulo 5, 21, le perdona los pecados primero y los fariseos ahí están para cavilar, diciendo, ¿qué es esto que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces le reclama, ¿quién eres para hacerlo? ¿Y qué hace Jesús? Para que sepan que yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Recuerden, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Que sepan que soy el que puede perdonar pecados, y ahí sana al paralítico. Levántate, toma tu cama y vete. ¿Y qué hace el paralítico? Se levanta, seguramente un salto de alegría, agarra su cama y se va. Demostró su autoridad, demostró su divinidad, demostró que era el Dios encarnado. Por lo tanto, podía perdonar pecados. Aquí en el capítulo 7, recuerden, él había estado sanando, haciendo milagros, demostrando su poder. Desde entonces, en Lucas 5, ya había estado sanando y aún levantando de los muertos. Su poder había sido expuesto en gran manera. Entonces, Jesús tiene el poder para perdonar porque Jesús es Dios. Solo Dios perdona pecados. Él tiene el poder para conocer, para perdonar y también para cambiar. El versículo 50, Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de esta mujer no fue la acción de la mujer que le salvó.
fue su fe demostrada en acción. No fue simplemente una fe sincera, pero el objeto de su fe fue Jesucristo. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, si en verdad fue María Magdalena la mujer, entonces ella junto con el grupo de mujeres aquí en Lucas 8:1 y 2, ellos siguieron a Jesús. Ellos siguieron a Jesús y cambió su vida por completo. Aun si no fue esta mujer María, tal fe genuina en su vida es una fe que cambia por completo. Sabemos que su vida no fue igual, porque ni una vida puede permanecer igual una vez que se acerca a Cristo. Pero fíjense, Simón, no se menciona más. Su trato hacia Jesús de prejuicio y desprecio, por ese trato él no experimentó el perdón. Su incredulidad demostrado junto con los otros fariseos. Su actitud refleja el sentir de los fariseos que leímos en el versículo 30, que los fariseos e intérpretes de la ley, o sea, los que debían haber sabido, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron los designios de Dios respecto a sí mismos. Rechazaron la obra de Dios en sus propias vidas por ser tan tercos, por ser tan hipócritas, por no querer acercarse a Cristo como Cristo estaba demostrando que debían hacerlo. El propósito del intercambio de Cristo aquí no era de convertir a Simón el fariseo, sino revelar la debilidad en su armadura de justicia propia. Ven, la mujer estaba desarmada ante el Salvador. Pero Simón, no, me la llevo bien. No te necesito. Era esa actitud. El problema con Simón el fariseo era no ver la magnitud de su propio pecado ante Dios. La mujer sintió el peso de su deuda contra Dios y por ende el alivio cuando encontró el perdón, por ende la acción de devoción y amor a Cristo quien la perdonó. Simón no sintió su pecado como algo pesado en su contra, ni necesario para arrepentirse. De ser así, hubiera tratado al único que podía perdonarlo con un poco más de respeto. La aplicación del perdón solamente es dado al que realmente ve su necesidad. ¿Por qué Jesús se juntaba con los publicanos y pecadores? Él mismo lo respondió en Lucas 5, 31 y 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los que no se consideran con necesidad, ¿por qué van a ir a buscar médico? Sino los enfermos, los que reconocen que están en falta, los que sienten el peso de su pecado. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no ha venido a llamar a aquellos que tienen su propia justicia, pues están ciegos a su propia condición y hasta que se le abren los ojos y ven su pecado, la magnitud del peso de la deuda contra ellos, no se van a despertar. Lucas 19:10, hablando de Zaqueo, dice,
Cristo lo dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, un hombre de pequeña estatura, quizás con un gran tesoro al ser jefe de publicanos, una gran carrera, pero se dio cuenta que necesitaba a Jesús. El apóstol Pablo expresó este sentir, aun siendo apóstol, enviado de una forma especial para la obra de Dios, en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los efesios son amonestados en el libro de Apocalipsis por su falta de sensibilidad hacia el Evangelio, por esa falta de sensibilidad hacia el peso de su pecado. Debían arrepentirse y recordar la obra de Dios en sus vidas, Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntate, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tengo una conocida, ella solía estar involucrada en un bandismo, solía ser un banda. Y estuvo bastante tiempo en ese falso religión. Si conocen algo de un bandismo, es como Pablo menciona, es en cuanto a falsas religiones, es doctrina de demonios. Y ella estuvo tan metida en esto que llegó aún a ser un vehículo para fuerzas inmundas y demoníacas, hasta que Cristo la salvó. Ella recibió a Cristo y completamente cambió su vida, cambió su familia. Le pregunté, justo el otro día le pregunté, ¿quién es Cristo para vos ahora? Y quiero leerles su respuesta. Cristo en principio era mi paz de muchas angustias. Hoy lo sigue siendo, pero es quien trae calma a mi vida, es quien me da seguridad en todo. A Él realmente le debo lo que soy y lo que tengo. Es el dueño de mi vida, así lo siento. No quiere decir que no flaqueo y siento caer, pero en verdad cuando estoy en cualquiera sea la circunstancia buena o mala, mi mente y mi corazón recuerdan quién era y quién soy hoy, y que fuera de mi Cristo no tengo nada. El Señor me amó primero y yo no tengo más que amarlo y seguirlo. Siempre recuerdo ese día con cada detalle. Mi mente tiene grabado absolutamente todo, fecha, hora, día, todo. Simplemente le dije a mi Señor que ya no podía más y que hiciera conmigo como Él quisiera. Gracias a Dios. ¡Qué testimonio! De una vida de lo que diríamos hoy, quizás una María Magdalena de nuestros días, que Dios completamente revolucionó. ¿Por qué? Se acercó a Cristo. Sabes que Cristo te conoce. Cada angustia, cada secreto, cada dificultad, cada alegría, Cristo lo conoce. Conoce tu corazón, te conoce más que te conoces a ti mismo. Y quiere tener comunión contigo. ¿Y sabes qué? Lo hace por medio de su palabra. Está esperando hablarte. Está esperando que le hables en oración.
Está esperando que vivas tu vida siguiéndole para que Él te pueda demostrar cómo puede cambiar tu vida. Vivir tu vida hablando bien de Cristo, pero alejado de lo que Él tiene para ti en su palabra, es simplemente siendo Simón el fariseo, practicando una hospitalidad muy superficial. No logra una comunión profunda con Él como lo debe hacer. Sabes, te quiero decir que Cristo te puede perdonar. No importa lo que has hecho. No importa lo que hay en tu pasado. El perdón no es un intento en esconder bajo la alfombra lo que has hecho. Tampoco el perdón es tratarlo como si nunca hubiera pasado. De hecho, sí pasó. De hecho, sí era gravísimo. Sí era una deuda increíble contra Dios. De hecho, con tu pasado, y me tengo que juntar ahí también, acá cada uno en mi living ahora, cada persona en el mundo con su pecado ha ofendido al Dios altísimo y santísimo con su pecado, incluyéndote a ti. Debes sentir ese peso, debes sentir la magnitud de tu ofensa contra Dios. De hecho, es aún digna de muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Debes entender eso. Pero aún más, debes entender que ese castigo ya fue dado, que la muerte ya fue satisfecha, que la deuda ya fue pagada. ¿Cuándo? Romanos 6:23 sigue, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice que Dios demostró su amor para con nosotros, aun siendo pecadores, que Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó tu deuda, Él recibió la muerte que debías recibir, que yo debía recibir. Él cargó el peso de tu pecado sobre sus hombros. Ese perdón, toda la santa ira de Dios por tu pecado y el mío y de todo el mundo, Dios lo puso sobre su Hijo unigénito en la cruz. Él lo pagó ya. Tu perdón está disponible. Él lo pagó, está disponible, pero debes admitir, confesar que lo precisas. No seas como Simón, el fariseo, tratando a Dios como, es simplemente un buen maestro. No, es el único que te puede perdonar. ¿De qué? Aún en las cosas superficiales de la hospitalidad de Simón, Cristo le resaltó, no has hecho un buen trabajo ahí. Y las cosas más serias de la vida, más profundas, el perdón está disponible. Debes admitir que lo precisas como el fariseo no lo pudo hacer. Y como un regalo no va a ser tuyo hasta que lo aceptas. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir. Cristo te puede cambiar. Al poner tu fe plenamente en Él, puede cambiar tu vida por completo. Al vivir por fe en Él, puede empezar el cambio en ti que va a ser para su gloria y tu sumo bien.
como la mujer puedes vivir en devoción a Él. ¿Te has acercado a Cristo? ¿Has reconocido tu necesidad para Él? Si no, te invito a que mires en tu propio corazón y ves que no puedes cumplir la ley de Dios por tu propia cuenta. Nadie lo puede hacer, todos somos pecadores. Ve tu necesidad, reconoce el peso de tu pecado que impide tu relación con Dios y acude a Él para misericordia, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz, pagando por tus pecados y proveyendo el perdón de esos pecados. Y acéptalo en tu corazón como tu Salvador. Acéptalo a tu vida como tu Señor. Cristiano, esta cuarentena, todos juntos lo odiamos realmente, porque no nos permite estar los unos con otros y animarnos los unos a otros tal como nos gustaría. Pero eso no significa que debes distanciarte de Cristo. Tienes la oportunidad, tienes su palabra en su casa. Tienes la enseñanza de su palabra en tu pantalla. ¿Cuánto tiempo has pasado entre chistes, eventos, artículos, historias, memes en Facebook, pero no has pasado ni 10 minutos escuchando la enseñanza de su palabra? ¿Cuánto tiempo has pasado en tu celular conversando con otros, pero no has conversado con tu Padre Celestial, quien te creó, tu Salvador, quien te conoce y tiene algo para ti? Te animo. No te alejes más y acércate a Cristo. Si realmente entiendes lo que Él hizo por ti, entonces demuestra eso en amor, en devoción y gratitud hacia Él. Padre, esto te pido, que nos ayudes a vivir con amor, devoción y gratitud hacia ti, por lo que has hecho en nuestras vidas, por tan gran pesar del pecado que quitaste de nuestros hombros, poniéndolo en los hombros de tu propio Hijo. Y Él, habiendo resucitado al tercer día, demostrando que era Dios, que podía por lo tanto perdonar pecados, Señor, que podía darnos vida nueva. Ayúdanos a vivir en esa vida nueva. Padre amado, te pido si hay alguno que estuvo viendo, escuchando, que no te conoce como tu Salvador personal, que hoy sea el día en que se acerquen a ti por medio de la obra de Cristo en la cruz. Señor, que nos avisen por privado, Señor, por mensaje. Así podemos estar orando por ellos y ayudándoles a crecer como discípulo de Cristo. En su nombre te pido todo esto. Ayúdanos a vivir para ti en la semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.